El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Entonces, si usted ya está listo, vamos a estar atentos ahora en esta próxima hora para recibir palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra comunidad espiritual. Si usted está listo, entonces le invito a que abra la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18 y el versículo número 12. Esa va a ser nuestra base bíblica para nuestra disertación en el día de hoy. Lucas 18:12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. El Señor nos bendiga por esta palabra. Si usted está atento, usted va a saber quién dijo esas palabras. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Edifícanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo. Danos un corazón entendido. Abre nuestros sentidos espirituales. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en este tiempo, Señor, mientras meditamos, mientras estudiamos tu palabra. Guíanos a todo aquello que es verdadero, que es sano, que es correcto, que es justo. Todo aquello, Señor, que contribuya a nuestra edificación espiritual. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, y en Él te damos las gracias. Amén. 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 Bajo el título, es de todo o nada, vamos a disertar sobre un tema que es muy importante en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida espiritual, como cristianos. Un tema muy importante, como lo son los diezmos. Así que usted esté atento a esta disertación, porque hoy se van a despejar muchas dudas, hoy se van a despejar muchas inquietudes. Yo no pretendo tener la absoluta verdad, toda la verdad, pero no es una frase de cajón la que te voy a decir ahora, no es un cliché. Cuando te digo que lo que comparto está basado en la palabra de Dios. Y aquellos que se jactan de decir muchas veces, lo que yo predico es bíblico, pero cuando uno examina lo que están predicando, lo que están enseñando, resulta que no es así, pues pueden comprobar que lo que nosotros hoy vamos a compartir está en la palabra de Dios. Hago un desafío abierto para que todos aquellos estudiosos, todos aquellos predicadores, maestros, ministros de la palabra de Dios, examinen lo que hoy voy a compartir y comprueben si lo que estoy hablando, si lo que voy a compartir, si lo que voy a enseñar, si lo que yo voy a ministrar en el nombre del Señor es palabra de Dios, es doctrina de Dios o no. Por eso nuestras líneas, como dije, están abiertas para que usted entre al chat o interactúe con nosotros a través de nuestras líneas de WhatsApp. Usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. Vamos a entrar entonces en unos pensamientos introductorios que nos van a ir llevando progresivamente a nuestros argumentos centrales
y esté atento, por favor, para que su vida espiritual sea edificada. Actualmente en el cristianismo y el judaísmo existe una controversia sobre la doctrina de los diezmos. Hoy, en el mundo cristiano y aún en el judaísmo, hay una controversia que no se ha cerrado, está abierta con respecto a la doctrina de los diezmos. Hace muchos años atrás, yo compartí en un foro abierto de un católico romano, un laico del catolicismo romano, residente en Venezuela, sobre este tema. En este foro, él a mí me cuestionó sobre esta doctrina y me preguntó cuál era mi opinión. Una vez que lo hizo, publicó toda esta opinión en la internet y lo publicó, toda mi opinión acerca de esto. Ahora, él lo hace con el ánimo de que su foro fuera visitado y escuchar también o saber, poner a disposición del público la opinión de otros cristianos. En la opinión que él publicó ahí en este foro, él también colocó allí la opinión de un ministro de la iglesia luterana. Y también colocó la opinión de un católico romano que había sido ministro de una iglesia presbiteriana. Obviamente la opinión de él como moderador de ese foro, la opinión de este exministro de una iglesia presbiteriana y la de un ministro luterano eran totalmente contrarias a lo que yo estaba diciendo. Yo estaba a favor de que el cristiano debe pagar diezmos en el día de hoy, que la iglesia de Jesucristo debe continuar con esta costumbre de pagar diezmos al Señor, pero esto se me oponía. Eso todavía está en la web, usted puede entrar. Pero esto le hago mención a esto para que usted vea que la controversia todavía está vigente. Hay mucha gente que se opone a esta doctrina y muchos de ellos se hacen llamar cristianos. Por eso es interesante que usted esté atento para que usted hoy, de una vez por todas, construya una convicción y usted adopte una postura con respecto a esta doctrina. Muchas son las objeciones que se levantan en contra de la obediencia para pagar los diezmos al Señor. Entre las objeciones se encuentran las siguientes. Los diezmos son una doctrina del Antiguo Testamento. Los diezmos nunca fueron pagados por los cristianos de la iglesia primitiva. Los diezmos se pagaban mientras estaba en pie el templo de Jerusalén, pero hoy no hay templo. Los diezmos se pagaban a los levitas del Antiguo Testamento y el orden sacerdotal levítico terminó. Los diezmos se pagaban de la labor agrícola que los israelitas practicaban, pero la economía de un cristiano hoy día no es agrícola. Todas estas objeciones se han dado a conocer durante todo este tiempo en contra de la doctrina de los diezmos, la obediencia que un cristiano debe manifestar para pagar los diezmos. ¿Sabe qué es lo increíble? Que en el mundo cristiano evangélico de hoy, en el círculo de los ministros protestantes o evangélicos de hoy, existen dos que quiero hacer mención porque su opinión es pública, ellos lo han hecho público. Así es que no estoy aquí generando un mensaje de odio, no estoy tampoco generando aquí un mensaje que no sea verdad, que no sea cierto, que no esté consistente con la verdad. Estos ministros son muy populares, son muy reconocidos en nuestro medio cristiano, pero se oponen a que los cristianos paguen sus diezmos en el día de hoy.
El primero de ellos es un mexicano llamado Armando Alducín. El doctor Armando Alducín, muy reconocido por cierto, un ministro de la palabra de Dios, él está en contra de que la iglesia cristiana pague diezmos. Él está en contra de que un cristiano pague diezmos. Armando Alducín. Usted puede confirmarlo. Entre a la página web de este señor y usted va a darse cuenta que él se opone rotundamente a que un cristiano pague diezmos. El otro es un ministro también reconocido. Él es norteamericano. Su nombre es John MacArthur. John MacArthur es un presbiteriano, un calvinista. Y él es escritor además. Él incluso editó una Biblia comentada que se llama así, la Biblia de John MacArthur, la Biblia comentada, una Biblia de estudio. Y el señor MacArthur está en contra frontalmente de que los cristianos paguemos diezmos. Ahora, todos los calvinistas, bueno, no quiero decir todos, pero una gran mayoría de calvinistas, iglesias presbiterianas, iglesias de trasfondo calvinista, se oponen también a que los cristianos paguen diezmos. Ellos dicen de que esto debe ser algo revaluado y que hoy pues no tenemos fundamento bíblico como para nosotros seguir con esta costumbre. Yo hoy voy a demostrarles a ellos que están equivocados, que están enseñando una doctrina falsa y que si no se arrepienten, Dios va a tomar cartas en este asunto y Dios va a emitir un juicio sobre todos aquellos que se oponen a esto porque están en contra de la sana doctrina, en contra de la palabra de Dios. Están alimentando también un espíritu de desobediencia y de apostasía en medio de la iglesia de Jesucristo. Ante todas estas objeciones, un ministro cristiano debe tener una respuesta a cada contradictor. Una respuesta. Y eso es lo que vamos a dar en el día de hoy. Una respuesta para los ministros. Para que usted tenga que responder, para que usted tenga argumentos y sobre todo una convicción personal a la luz de la Escritura. Una postura bien definida, una postura recta. Tenga usted lo que se llama ortodoxia en cuanto a este tema. También es necesario que cada cristiano conozca claramente por qué debemos ser obedientes al Señor y seguir pagando los diezmos. Así es. No solo para los ministros, no solo para aquellos que están enseñando, sino también para usted como cristiano. Usted que no es un teólogo, usted que no es un maestro de la palabra de Dios, usted que no es un predicador, sino que usted es un simple cristiano. Un miembro de una iglesia cristiana local en donde quiera que se encuentre en el mundo. Usted también debe tener una convicción al respecto de este tema. En el pasaje que hemos tomado está revelado que un fariseo estricto y riguroso para cumplir los mandamientos del Señor pagaba los diezmos de todo. Doy diezmos de todo lo que gano. Fueron las palabras de este fariseo que se presentó en el templo. Se presentó en el templo de Jerusalén. Allí se encontró con un publicano y menospreciaba al publicano diciendo estas palabras: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Por qué quiero resaltar esa palabra todo? Bueno, en el título de esta disertación yo dije que el nombre de este mensaje era ¿es de todo o nada? Porque es que esta palabrita, todo, está resaltado en algunos textos que están respaldando la costumbre de pagar diezmos. El fariseo dijo: doy diezmos de todo lo que gano. De todo lo que gano. Ahora, también dijo que ayunaba 2 veces a la semana. Bueno, esta declaración que hace este fariseo estricto, este fariseo riguroso, es interesante porque en el judaísmo solo se debía ayunar, según la profecía de Zacarías, capítulo 9, 10, 11 y 12, el judío debía solo ayunar 4 veces al año.
¿Escuchó? 4 veces al año. Sin embargo, este fariseo y toda su escuela, ellos ayunaban 2 veces por semana. Un año tiene 52 semanas. Multiplique entonces cuántos ayunos ellos hacían al año. De hecho, pues nosotros entendemos que estas personas, y en especial este fariseo, lo que pretendía era justificarse delante de Dios de una manera jactanciosa, pretendiendo que por ayunar tanto y por pagar los diezmos de todo, él alcanzaría la justicia del reino. Pero quiero que ustedes noten también algo interesante que uno puede inferir de este pasaje. Vemos que nuestro Señor no censura a este religioso por ayunar y pagar los diezmos, sino por su jactancia, al creer que por estas cosas alcanzaría la justificación divina. Jesús no condenó que este hombre ayunara tanto y toda su escuela ayunaran tanto y que pagara los diezmos de todo. Lo que Jesús cuestionó fue la jactancia, la arrogancia, el orgullo de creer que por ayunar y por diezmar tan rigurosamente iba a alcanzar la justicia del reino. Es más, la parábola que Jesús presenta al inicio, Jesús dice acerca, y él cuenta esta historia acerca de algunos que querían justificarse a sí mismos, creyendo de que por su justicia ellos alcanzarían el reino. Esto es lo que el Señor condena, pero Jesús no condenó el hecho de que el fariseo diezmara de todo lo que ganaba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si usted tiene una Biblia allí, subraye la palabra todo, subrayela, todo ahí en su Biblia, porque es una palabra muy reiterativa. En los demás textos que vamos a estar mencionando, usted va a encontrar también esta palabra, todo, todo, todo. Bendito sea el nombre del Señor. Es evidente que para los creyentes del nuevo pacto, sean judíos o gentiles, la costumbre de pagar diezmos está en total vigencia. Así es, total y absoluta vigencia. Esta doctrina no ha pasado. Esta doctrina antes ha progresado y ha llegado a su punto o su culmen, su clímax espiritual. Y eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor llevó esta doctrina y otras más. Lo llevó a su punto espiritual máximo. Él no abrogó este mandamiento. Antes, por el contrario, lo exaltó. Lo llevó hasta lo sumo y lo cumplió. Lo guardó, porque es evidente que Jesús, nuestro Señor, también pagó diezmos. La palabra de Dios nos revela 4 diferentes tipos de diezmos. Hay 4 diferentes tipos de diezmos revelados en la palabra de Dios. No es uno, como la mayoría de la iglesia cristiana se le ha enseñado. No es un diezmo, son 4. Son 4 y vamos a conocerlos uno por uno. Conozcamos a la luz de la Sagrada Escritura cada uno de ellos. Vamos a conocerlos. Entonces, el primer diezmo, ¿cómo se llama este primer diezmo? Maser Rishon. Maser Rishon. Maser es la palabra hebrea para diezmo. Y Rishon, primero. El primer diezmo. Número 2. Segundo diezmo, Maser Sheni. Maser Sheni o Sheni. Maser Sheni. Este es el segundo diezmo. Y es un diezmo especial también. Es un diezmo especial. Es el segundo diezmo. Tercero. Tercer diezmo, Maser Ani. Maser Ani. Maser Ani. Es llamado el diezmo de los pobres. Es llamado el diezmo de los huérfanos, de los desvalidos, los desamparados. El diezmo de los pobres. Y el cuarto diezmo. Cuarto diezmo, Maser Kesafim. Maser Kesafim. Maser Kesafim. Esta palabra Kesafim es una palabra plural en el hebreo. Y significa dinero o monedas. Ganancias. Ganancias del dinero o las monedas. Kesafim. Kesef es el vocablo hebreo para dinero. ¿Sí? Kesef es el vocablo hebreo para dinero, para monedas. Monedas de dinero en monedas. Entonces vamos a enfocarnos en el primero.
Y vamos a ir aprendiendo lo que la palabra de Dios revela de una manera clara, contundente acerca de esta doctrina bíblica. Números 18:6. Primer diezmo, Maser Rishon. Números 18:6, 21 y 24. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, y os los he dado como un donativo. Son dados a Jehová para llevar a cabo el servicio del tabernáculo de reunión. Verso 21. He aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo. Verso 24. Porque he dado a los levitas por heredad los diezmos, lo que los hijos de Israel presenten a Jehová como ofrenda alzada. Por eso les he dicho, no recibirán heredad entre los hijos de Israel. Amén. Nuestro Dios escogió a la nación de Israel para que fuera un reino de sacerdotes, para que testificaran al mundo de su existencia y llamaran al mundo a adorar al Dios de Israel en el templo. Dios escogió a esta nación para eso. Ellos iban a ser no propiamente una nación, sino un reino de sacerdotes. Y entre ellos escogió a una de sus familias, a una de sus tribus, la tribu de Leví. Estos iban a ejercer el ministerio sacerdotal. Estos iban a administrar las cosas espirituales entre su pueblo. Ninguna otra tribu fue llamada para esto. Y la palabra de Dios aquí entonces nos establece que Dios hace este llamamiento a esta tribu especial y le hace un llamado a todo su pueblo, el resto de sus hermanos, el resto de las tribus, para que ellos sostuvieran el trabajo, el ministerio de esta tribu en el templo. Ellos iban a ejercer su sacerdocio, pero ellos iban a ser sostenidos por el resto de sus hermanos. ¿Con qué? Con los diezmos. Con los diezmos. Ellos no fueron herederos de las tierras que Josué repartió cuando conquistaron la tierra de Canaán. La tribu de Leví no recibió tierra como herencia. ¿Qué recibieron ellos? Según aquí nos dice la palabra de Dios, que ellos recibieron como herencia de Dios, recibieron los diezmos. Así es que esto se estableció y de esta manera Dios sostenía a los levitas, Dios sostenía a los sacerdotes. Este diezmo se pagaba a los levitas en virtud de su ministerio. Cada judío debía pagar los diezmos de sus cosechas agrícolas. A su vez, los levitas pagaban el diezmo total de los diezmos recaudados de sus hermanos a los sacerdotes hijos de Aarón. Números 18-28. Vamos a leer ese texto. Porque así como los levitas recibían el diezmo de sus hermanos, los levitas debían pagar el diezmo a los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Amén. El diezmo de los diezmos. Y este es un modelo bíblico que se puede adoptar también en el día de hoy. Los ministros de la palabra de Dios en el día de hoy debieran pagar este diezmo. ¿A quiénes? A sus autoridades espirituales, a quienes los representan legalmente. Deberían pagarlo a su cobertura espiritual, a su cobertura ministerial. Debieran pagarlos a la organización cristiana que les da cobertura. Esto se llama el diezmo de los diezmos. Repito, así como los levitas recaudaban el diezmo de sus hermanos, así ellos debían pagar el diezmo de los diezmos a los hijos de Aarón, quienes eran los sacerdotes. Así también vosotros presentaréis a Jehová una ofrenda alzada de todos vuestros diezmos que hayáis recibido de los hijos de Israel. Daréis de ello la ofrenda alzada de Jehová al sacerdote Aarón. Ahí está.
está clarito, está declarado en la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos ministros de la palabra en el día de hoy recaudan diezmos y lo hacen a veces con exigencia. Y no saben predicar otra cosa a la iglesia sino esta doctrina. Ellos no predican todo el consejo de Dios. Y aunque a ellos les pagan los diezmos, sus fieles, los miembros de la iglesia local, todo aquel que tiene una membresía, ellos no pagan diezmos a nadie. Y esa es la razón por la cual muchos no buscan una cobertura espiritual, no buscan una cobertura ministerial, porque saben que la palabra de Dios dice que al hacerlo, ellos tendrían que pagarle el diezmo de los diezmos a su cobertura. ¿Sí se da cuenta? El 26 es más claro. Ahora leamos el verso 26 de este mismo capítulo. Números 18-26. Habla a los levitas y diles: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Jehová el diezmo de diezmo. Ahí está. Está bien claro, esto no hay ni que explicarlo, esto está muy claro. Es asunto de obedecerlo, así de sencillo, obedecerlo. Y no dar como excusa de que si Dios no me revela que yo tengo que pagar diezmos, si Dios no me revela que yo tengo que pagarle a una cobertura ministerial espiritual mi diezmo, entonces yo no lo voy a hacer. No, es cuestión de obediencia. Es cuestión de obediencia, no de revelación. Hay algo que también quiero resaltar. Los diezmos se pagaban en especie. ¿Por qué? Porque el sustento de todo judío, el sustento de todo israelita se tomaba de su labor agrícola. Ellos se dedicaban a sembrar el campo, a cultivar el campo. Ellos se dedicaban a la ganadería, la agricultura. Así que de eso que ellos producían, de eso que ellos generaban, de eso pagaban sus diezmos. En especie. Este diezmo se pagaba en especie. Este diezmo era pagado a los levitas en especies. Lo debían comer los levitas en sus propias ciudades con sus familias. Números 18-31. Vamos a leer ese pasaje. Números 18-31. Este primer diezmo, ellos lo recibían y lo podían comer allí en los lugares donde ellos estaban ministrando. ¿Dónde ministraban ellos? En el templo. En el templo. Y allí residían también ellos con sus familias. Había un lugar especial allí, alrededor del templo, donde estaba la tribu de Leví, en donde ellos ministraban. ¿Ve? Y desde ese sitio ellos disfrutaban con sus familias de los diezmos que recaudaban de sus hermanos. Lo podréis comer en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro trabajo en el tabernáculo de reunión. Así como lo oyó. A cambio, el salario, la remuneración de su trabajo era ese, los diezmos, los diezmos. ¿Y por qué? Porque Dios lo había establecido así. Dios mismo fue quien dijo esto. Así que el pueblo que era fiel, pues de una manera digna y obediente, cuando eran fieles, ellos proveían para el sustento, la manutención de sus levitas y de sus sacerdotes. El diezmo entonces se constituye en un derecho legal de un ministro del Señor para no solo sustentarle o compensarle su trabajo espiritual, sino dignificar su labor. Así es, no es solo para el sustento, sino que Dios lo hizo también con la intención de dignificar este trabajo. Porque para muchos, ser un ministro de la palabra de Dios no es un trabajo digno ni honroso. Secularmente, al ministro de Dios, al hombre que se dedica a enseñar, a estudiar la palabra de Dios, a edificar al pueblo de Dios, por medio de la enseñanza, la predicación de la palabra, muchos le dicen que lo que es un vividor, que lo que está es viviendo a costillas del pueblo, que vaya a trabajar, porque esto no es ningún trabajo. Pero cuando Dios permitió que
las 12 tribus le tributaran, le pagaran los diezmos a los levitas y a los sacerdotes, Dios estaba dignificando esta labor, como cualquier labor profesional, como cualquier profesional de la medicina, de la ingeniería, del derecho, etcétera. Ser un ministro de la palabra de Dios y vivir de los diezmos es digno, es completamente digno, es justo, es legal. Bendito sea el nombre del Señor. Ante esta verdad espiritual nos preguntamos, ¿se debe pagar hoy este primer diezmo? Esta es una pregunta que quiero responder contundentemente y quiero decirte, sí, sí se debe pagar este primer diezmo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que ya nosotros no tenemos levitas ni sacerdotes según el ministerio del antiguo pacto, sí hay en el día de hoy gente que Dios llama al pleno ministerio para que predique y enseñe la palabra de Dios. No hay levitas, no hay sacerdotes, pero hay un nuevo orden sacerdotal. Dios llama de entre su pueblo a gente que enseñe la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios. Estos son los ministros de la palabra. Y si entonces hay un nuevo orden sacerdotal, si hay un nuevo ministerio, como efectivamente así lo enseña el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice que el mismo Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. Y también dice el apóstol San Pedro, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. El pueblo de Dios ha sido llamado, la iglesia del Señor Jesucristo ha sido llamada para ejercer un nuevo orden sacerdotal. Un nuevo orden sacerdotal. Y entre ellos hay algunos que Dios llama para enseñar la palabra de Dios. Entonces, la respuesta ante esta pregunta, si se debe pagar este primer diezmo, la respuesta es sí, sí, sí. Segundo diezmo, Maser Sheni, Deuteronomio 12:17. Maser Sheni. Vamos a leer el texto bíblico que nos habla de este segundo diezmo. Maser Sheni. Esas son dos palabras hebreas. Vamos a ver el texto y les explico cuál es el significado. Deuteronomio 12:17. Pero en tus ciudades no podrás comer el diezmo de tu grano, de tu nuevo vino, de tu aceite, ni de los primerizos de tus vacas y de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometes, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano. Bien, note usted que el primer diezmo lo podían comer los levitas en cualquier lugar o en las ciudades donde ellos estaban establecidos. Dios les regaló a ellos 48 ciudades para que se establecieran allí, los levitas. 48 ciudades en todo el territorio de Israel. Algunas de estas ciudades fueron constituidas como ciudades de refugio. Eran unas especies de zonas en las que se establecía una especie de tribunal de justicia. Y allí eran ciudades en donde una persona que cometía un delito por accidente podía refugiarse allí para ser librado de la muerte, para ser librado de una pena capital. 48 ciudades. Este segundo diezmo, a diferencia del primero, no debía comerse en las ciudades donde ellos estaban establecidos, ni en el lugar geográfico, el lugar físico, al lado del templo, alrededor del templo, cuando Moisés erigió el tabernáculo. El verso 18 lo dice. Vamos a leer el verso 18 y lo aclaramos más. Más bien, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido, lo comerás.
tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que está en tus ciudades, regocijándote delante de Jehová tu Dios por todo lo que tu mano ha emprendido. ¿Dónde se debía comer entonces este diezmo? Este diezmo se debía comer en el lugar que Dios había escogido. Exactamente, el lugar que Dios había escogido era el templo. El templo. Allí. Entonces, a diferencia del primer diezmo, este diezmo no podía comerse en los lugares en donde estaban ministrando los levitas, sino en el lugar en que Dios escogiere. Ya hemos dicho que el lugar que Dios escogiere para que le adoraran era el templo de Jerusalén, y en tiempos específicos. No era que el judío tomaba el diezmo y entonces iba al templo y allá se lo comía con su familia, con el levita que estuviera ministrando allí. No. Era en unos tiempos específicos. Vamos a seguir escuchando. Este segundo diezmo era un ahorro personal que se hacía del 90% restante del primer diezmo. Ojo con esto. Era un ahorro. No debían comerlo, sino ahorrarlo. Un ahorro. ¿Y de dónde se hacía ese ahorro? Bueno, el judío pagaba el primer diezmo. Le quedaba un 90%. De ese 90%, él sacaba el 10%. ¿Sí? Sacaba el 10% del 90%. Y lo ahorraba. ¿Lo ahorraba para qué? Para poder tener con qué celebrar las fiestas del Señor, las fiestas sagradas. Fiestas que era obligación que un judío mayor de 20 años las celebrara. Por lo menos 3 veces al año tenía que ir a Jerusalén, y no debía presentarse ningún judío con las manos vacías. Este diezmo extraído del 90% restante del primer diezmo no se podía comer, sino que se ahorraba para tener con qué celebrar las fiestas del Señor en Jerusalén. Este diezmo lo podían comer todas las familias y todos los que participaban de las fiestas sagradas en Jerusalén. Este diezmo se ahorraba anualmente por cada ciclo agrícola, 7 años. Los ciclos agrícolas del pueblo de Israel constaban de 7 años. Cada 7 años se cerraba un ciclo y se daba apertura a un nuevo ciclo. Este ciclo terminaba con un año que se llamaba año de remisión. ¿Ve? Año de remisión. En ese año el judío no debía cultivar la tierra, sino que debía dejarla descansar y dejar que la tierra produjera de sí misma el fruto que iba a sustentar al que había sembrado. Ese año de remisión se llama Shemitah, en hebreo, año de remisión. De esta manera Dios lo que estaba era haciendo que la distancia, la brecha entre pobres y ricos se cerrara. Este ciclo era de 7 años. Escuche bien. Ciclo de 7 años. Ellos cultivaban la tierra 6 años y al 7º la dejaban descansar. Interesante es que cada ciclo que se guardaba, y que durante 7 ciclos seguidos se guardaba, sumaba 49 años. En el año 50, el Señor estableció para ellos también otra festividad llamada el año del jubileo. Un año de libertad, un año en que se perdonaban las deudas, aquellos que estaban sirviendo en esclavitud también eran libres, y no solo eso, sino que ese año también la tierra se debía dejar descansar. Maravilloso, nuestro Dios es sabio. Esto permitía que la tierra descansara, y no solo eso, sino que la tierra sanara. Qué interesante es que si esto se aplicara en nuestra cultura colombiana y la cultura latinoamericana, cultura que también es agrícola, si esto se practicara, la tierra nuestra fuera sanada. Y no solo eso, sino que la brecha entre ricos y pobres también se cerrara. Ahora, el pueblo de Israel hacía esto, ¿sí? En estos 6 años de este ciclo
agrícola llamado el Shemitah, a los 3 primeros años, ellos pagaban todo el diezmo que habían ahorrado. Pagaban el diezmo que habían ahorrado. Lo pagaban, ¿cómo? Celebrando las festividades del Señor, comiéndolo con los levitas que estaban ministrando en ese momento en el templo. Ellos después de 3 años lo hacían. O sea, que este diezmo se pagaba cada 3 años. En el año tercero del ciclo del Shemitah y en el año sexto. De esta manera era que se pagaba este segundo diezmo. Un ahorro para esto que hemos explicado. Y además, un propósito que Dios tenía. ¿Ve? Que era atender al pobre. Atender al necesitado. ¿Ve? Atender a aquel que menos oportunidad tenía. Cerrar brecha entre ricos y pobres. Y sanar la tierra. Aplicación. ¿Debemos pagar los cristianos este segundo diezmo? Esta es una pregunta que también debo responder. ¿Debemos pagar nosotros este segundo diezmo? Claro. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también celebramos las fiestas del Señor. Y para poder celebrar las fiestas del Señor, uno debe tener recursos, uno debe tener fondos. Celebrar, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Sukkot. Esto demanda también un gasto. Y si usted no tiene con qué comprar la comida, la bebida, lo que se usa aquí normalmente para la celebración, usted no va a poder celebrarla. Entonces, si usted es de los creyentes que celebra las fiestas del Señor, no las fiestas paganas del mundo, sino las fiestas del Señor, usted debía hacer este ahorro. Usted debía hacer este ahorro y tener allí un fondo con que celebrar las fiestas del Señor y gozarse en la presencia del Señor. Tercer diezmo. Maser Aní. El tercer diezmo se llama Maser Aní. Es el diezmo de los pobres. Es el diezmo de los pobres. Así es reconocido también en la tradición judeocristiana. Deuteronomio 14, 22 al 27. Sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla, que el campo rinda año tras año, delante de Jehová tu Dios en el lugar que él haya escogido, para hacer habitar allí su nombre. Comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primerizos de tu ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino es largo y tú no puedes transportar el diezmo, cuando Jehová tu Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner allí su nombre, entonces lo darás en dinero. Tomarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Entonces darás el dinero por todo lo que apetezcas, vacas, ovejas, vino, licor o por cualquier cosa que desees, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te regocijarás tú con toda tu familia. No desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Amén. Este pasaje, me gustaría que leyéramos el verso 22 en la traducción de Reina y Valera del 60. Porque quiero destacar aquí una palabrita que al principio la resalté. Deuteronomio 14:21. Estamos hablando del tercer diezmo. El diezmo que se llama en hebreo Maser Aní. 14:22. Maser Sheni. Maser Aní. Maser Aní. Maser Aní. El diezmo de los pobres. Este es el diezmo de los pobres. Escuche cómo dice la traducción de Reina y Valera del 60. Deuteronomio 14:22, versión Reina Valera del 60. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. ¿Diezmarás qué? Todo. 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 Si se da cuenta, todo.
Y quiero que resalte ahí en su Biblia esa expresión. Todo. Todo. No era de una parte de los cultivos o de lo que habían ellos criado como ganado, ¿sí? Ovejuno o vacuno. No, era de todo. Todo. Creo que también en la traducción que estamos leyendo, también dice todo. Sin falta darás, dice. El diezmo de todo el producto. Diezmo de todo. Todo el producto. Si lo puede ver, resáltelo ahí en su Biblia. Este diezmo era el diezmo del pobre. ¿Sí? Una vez que el judío ahorraba, entonces el momento de pagar este diezmo era en medio de las celebraciones de las fiestas sagradas que se hacían anualmente. 7 en total. 7 son las fiestas del Señor. Y para poder tener con qué gastar allí, se pagaba el segundo diezmo y se ahorraba. Pero llegado el tiempo de las fiestas, aquí se gastaba. Y se comía con el levita, con el pobre, con el desvalido, con todos. Hasta con los criados, los siervos que tenían ellos en servidumbre. Este diezmo se pagaba cada 3 años. Es decir, a la mitad del ciclo agrícola en Israel, Shemitah, en el tercero y sexto año. Este diezmo se pagaba entonces 2 veces por cada ciclo, y en el séptimo año se daba la remisión o descanso de la tierra. Este diezmo se le da a los pobres. Un israelita podía vender el segundo diezmo, convirtiendo así los productos agrícolas en dinero y pagar a los pobres el tercer diezmo. Deuteronomio 12:18. Esto lo vamos a leer y lo vamos a explicar. En el verso 26, 25 de este pasaje que hemos leído. Deuteronomio 14. Vamos a leer el verso 25, 26, porque es que ahí hay un texto que ha sido pero pésimamente interpretado, mal interpretado por muchos ministros cristianos en el día de hoy. Donde dice el texto, darás el dinero por todo lo que desees. Escucha. En Deuteronomio 14:25 en adelante. Entonces lo darás en dinero. Aquí dice esta traducción, lo darás en dinero, pero mire cómo dice Reina y Valera del 60. Dice, darás el dinero de todo lo que desees o por todo lo que desees. Darás el dinero. Dice, por todo lo que desees. Dice el verso 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Darás el dinero por todo lo que deseas. Esta frasecita ha sido mal interpretada por muchos ministros en el día de hoy, porque lo que entienden es lo siguiente. Si tú tienes un deseo en tu corazón, entonces trae un dinero que a veces incluso ni siquiera se le explica a la gente que este es un diezmo, ¿ven? Que este es el tercer diezmo, el diezmo de los pobres, y que no debías comerlo tú solamente, sino tú ir y darlo a los pobres. Como lo hemos escuchado, 2 veces se pagaba durante el ciclo de 7 años, al tercero y al sexto año. Lo que han interpretado es que lo que allí el Señor está diciendo es que si tú tienes un deseo, si tú quieres una vaca, si tú quieres un carro, si tú quieres una casa, si quieres un apartamento, si quieres tener un viaje a Cancún, a Miami, a París, ¿ve? Tú puedes traer una ofrenda al templo del Señor, al alfolí del Señor, a la tesorería del Señor en la iglesia local, y entonces Dios te va a dar todo lo que tú deseas. Increíble, qué interpretación tan pésima. Esto demuestra una ignorancia total de lo que es la exégesis bíblica. Ignorancia total. Por eso es que el pueblo de Dios, y en especial los ministros de la palabra, deben estudiar y aprender cómo hacer una hermenéutica correcta de un pasaje. Esto lo que está indicando es exactamente como dice aquí la traducción que estamos usando. No era que tú podías dar dinero por todo lo que desearas en tu corazón al Señor. No, sino convertir ese diezmo en especie, convertir ese diezmo en dinero, dado
que muchas veces la distancia entre donde tú estabas radicado hasta el templo era muy larga. Por ejemplo, a algunos judíos les tocaría transportar, si ellos se dedicaban a cultivar el olivo, 50 barriles de olivo. Imagínate, usted sabe lo que es el camello de transportar 50 barriles de olivo. O si les tocaba, por ejemplo, diezmar del vino, si ellos sembraban la vid y cultivaban la vid, traer 100 barriles de vino a la casa de... ¿Usted sabe lo que esto era? Esto inclusive implicaba un costo adicional por el acarreo, el flete, el transporte. Entonces lo que la palabra de Dios enseña aquí es que tú podías coger ese diezmo, venderlo, convertirlo en dinero y traerlo a la casa de Dios en dinero. Así es que debemos interpretar el pasaje. Ahora leamos en esta traducción, porque esta traducción que estamos usando aquí, la traducción del siglo XXI de la Casa Bautista de Publicaciones, la Biblia del siglo XXI, nos hace una especie de traducción. No es solo traducción, sino interpretación. Leamos los versos 25 y 26. Entonces lo darás en dinero. Tomarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Entonces darás el dinero por todo lo que apetezcas, vacas, ovejas, vino, licor o por cualquier cosa que desees, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te regocijarás tú con toda tu familia. Ahí está. Si se da cuenta, ese diezmo se comía con los pobres, con todos los que estaban ahí celebrando en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y con el levita. Ahora con el levita también. Así que el levita participaba del primer diezmo, del segundo y del tercer diezmo. Pregunta. Hay una pregunta en el ambiente. Escucha. ¿Debemos pagar este tipo de diezmo? ¿Debemos pagar entonces este tipo de diezmo? Claro que sí. Sí lo debemos pagar. Porque además de que el judío debía pagar el primero, el segundo y el tercer diezmo, es decir, el diezmo del levita, el diezmo que iba a ser el ahorro para las fiestas y el diezmo de los pobres, además de eso, el judío tenía que hacer lo que se llaman las obras de Sedacá, obras de misericordia. Y estas obras de misericordia incluían el hecho de que si usted cultivaba, usted no debía recoger el total de su cosecha. Una esquina del lote o de la parcela en donde usted cultivaba debía dejarlo para los pobres, para la manutención de los pobres. Este fue el caso que se registra en el libro de Ruth. ¿Sí? En el libro de Ruth se habla de un cultivador llamado Booz, era un hacendado, Booz, que permitió que Ruth, la moabita, ¿sí? Suegra de yerna de Noemí, había caído en la pobreza extrema, ella llegara a recolectar las gavillas que caían de los recolectores de la cosecha. Eso no solamente lo hacía Ruth, sino todos los pobres, todos los necesitados. Y esto se contaba delante del Señor como una obra de Sedacá. Así se llama en el judaísmo. Obra de Sedacá. Para nosotros los cristianos estas son buenas obras. Obras de justicia. Obras de misericordia. El Señor Jesús dijo que siempre tendríamos a los pobres entre nosotros. Y la manera en que nosotros podemos ayudar a los pobres, a que ellos alivien su carga, es justamente compartiendo con ellos este tipo de donaciones, este tipo de pagos que hacemos al Señor. Una iglesia debería por eso tener realmente una especie de institución eclesiástica para atender la obra social, para hacer la obra social. Es decir, atender a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Una iglesia debería hacer esto. ¿Y de dónde va a sacar la plata para sustentar este tipo de proyectos, este tipo de instituciones de ayuda social? ¿De dónde? De aquí, de este diezmo. De aquí, de este diezmo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuarto diezmo. Maser Kesafim.
Maser Kesafín es el cuarto diezmo. Maser Kesafín. La palabra Kesafín es una palabra plural en hebreo. Viene del verbo o de la expresión kesef, que traduce dinero. Dinero. Aquí está el cuarto diezmo y debía pagarse del dinero. O como lo dijo el fariseo allá en la casa de Dios, doy diezmos de todo lo que gano, es decir, de todas las ganancias. El diezmo Maser Kesafín se paga de todas las ganancias en dinero que usted recibe. Este diezmo no es un diezmo levítico, podemos llamarlo melquisedético. Correcto. No es un diezmo levítico, es decir, no es el primer diezmo, no es el segundo diezmo, no es el tercer diezmo. Estos tres diezmos que mencionamos anteriormente son diezmos levíticos, pertenecientes al orden sacerdotal del antiguo pacto. Este es un diezmo más que todo melquisedético, es decir, un diezmo como el que pagó Abraham a un sacerdote llamado Melquisedec. Este diezmo no se paga en especie o productos agrícolas, sino en dinero. No se paga en especie, se paga en dinero. ¿Sí? A ver, los judíos, cuando pasaron al dominio de los romanos les permitieron a ellos ejercer labores mercantiles. Ya el judío no solamente derivaba su sustento de lo que cultivaba o de lo que criaba en los campos, sino que ellos participaban de todo tipo de actividades mercantiles, bajo obviamente el aval del Imperio Romano. Por supuesto que los romanos permitieron esto para poder cobrarle a ellos impuestos. El hecho es que ellos dejaron el campo, paulatinamente dejaron el campo. ¿Sí? Dejaron sus labores agrícolas, dejaron el campo, se dedicaron a labores mercantiles. Entonces la pregunta es, ¿de qué iban a vivir ahora los levitas y los sacerdotes? Pues obviamente los rabinos del tiempo del segundo templo legislaron sobre esto para resolver el problema de la manutención de los levitas y los sacerdotes que ministraban en el templo. Este diezmo fue legislado por el rabinismo judío de los tiempos del segundo templo, pero respaldado también por los patriarcas y por nuestro Señor Jesucristo. Génesis 14:20. Muy bien. Este diezmo, Maser Kesafín, es respaldado, o mejor, es legislado por los judíos del segundo templo, los rabinos judíos del segundo templo. Estamos hablando del tiempo de Esdras, Nehemías, Zorobabel, hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí. Incluso podemos extender esto hasta el año 70, cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Hasta allí hubo una legislación rabínica, pero esta legislación rabínica que trajo solución al sostenimiento del ministerio sacerdotal en sus días, es también respaldada en la palabra de Dios por los patriarcas. Y tengo que explicar que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, vivieron antes de que se estableciera la legislación mosaica. Antes de que Moisés estableciera que era un mandamiento pagar diezmos, los patriarcas Abraham y Jacob pagaron diezmos. Escuchen los textos bíblicos que lo ratifican. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos ¿a quién? A Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo del momento. Melquisedec. Hemos explicado, hemos dicho que este Melquisedec no es otro que Sem, el hijo mayor de Noé, que aún vivía en este tiempo y ejercía el sacerdocio. Sem. Por eso Abraham decimos que es un semita. Y Sem es el mentor espiritual. Sem es el maestro espiritual de Abraham, según la tradición judía. En este texto, en este pasaje, quiero resaltar
que Abraham también pagó a Melquisedec los diezmos de ¿qué? De todo. De todo. Subraya esta palabra. Es muy reiterativa. Todo, todo, todo el botín de guerra que Abraham conquistó de los reyes que venció, de todo ese botín, él le pagó los diezmos a Melquisedec. Y repito, Abraham vivió 430 años antes de que se estableciera la ley mosaica en Israel, la ley que establecía el pago de los diezmos. Pero también hubo otro patriarca que pagó diezmos. Génesis 28, 20 al 22. Este fue nieto de Abraham. Este se llamaba Jacob. Escuchemos. Jacob también hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer, vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. Ahí está. Jacob hace un voto delante del Señor, una promesa que si él lo bendecía con pan, abrigo, vestido, protección, que le diera paz porque estaba en enemistad con su hermano, él le daría al Señor los diezmos. Y aquí nuevamente se reitera la palabra todo, todo. Y Jacob no vivió bajo el tiempo de la legislación mosaica, vivió mucho antes. Entonces vemos cómo los patriarcas ratifican la doctrina de que los diezmos se tienen que pagar de todo. No solo es una legislación rabínica del segundo templo, de los tiempos del segundo templo. Los patriarcas lo habían ya demostrado, lo habían hecho. Pero no solo ahora los patriarcas y los rabinos, el mismo Señor Jesucristo lo ratifica. Mateo 5:20. Mateo 5:20, el Señor Jesús dice, le dice a sus discípulos que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entrarían en el reino de Dios. Vamos a leer el texto, porque yo lo parafraseé aquí. Mateo 5:20. Porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Esas son palabras textuales que Jesús se las dijo a sus discípulos. Escuchen, si usted es un discípulo de Jesús, usted debe atender este mandamiento que el Señor da aquí. ¿Cuál? Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos jamás en el reino de Dios. Mateo 23:23. ¿Cuál es la justicia en la que los fariseos intentaron justificarse? La justicia de la ley mosaica. El practicar los mandamientos propios de la justicia. ¿Cuáles eran esos mandamientos? Los mandamientos llamados mispatim. Los mandamientos que los profetas mandaron al pueblo de Dios a que guardara. O sea, por ejemplo, Miqueas, toda esta gente, todos estos profetas enfatizaron sobre la necesidad de que un judío debía guardar estos mandamientos, los llamados mandamientos mispatim, los de la justicia social. Oh hombre, dice el profeta Miqueas, Dios me ha declarado lo que Él quiere de nosotros, lo que Él busca de nosotros. Amar misericordia, dice, y hacer justicia. Hacer justicia y amar misericordia. Eso dice el profeta Miqueas en el capítulo 6. Isaías también hace el mismo llamado. Oseas también hace el mismo llamado. Entonces Jesús está diciendo aquí, y esto también lo ratificó el apóstol San Pablo, ningún ser humano puede alcanzar la justicia de Dios practicando mandamientos de una religión o inclusive del judaísmo. No se podía alcanzar la justicia de Dios de esta manera. Así es que Él está diciendo, tiene que ser mayor para que tú puedas entrar. De aquí uno puede derivar un principio espiritual que es muy poderoso. Un cristiano no solo debe obedecer el mandamiento de pagar el 10%, sino superarlo. Tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor para hallar la justicia del cielo. Te lo voy a volver a explicar. Nuestra justicia no es la de la ley. Tiene que ser una justicia mayor, superior. Esta justicia es por fe. La que trajo el Señor Jesús. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo inspirado dice eso. Es la justicia de la fe y es mayor que la justicia de la ley. O sea, aquí usted y yo debemos aprender que nuestros diezmos tienen que superar la cifra del 10%. Y efectivamente, en eso voy a concluir. Con eso voy a concluir. Estamos llamados a superar el mandamiento de pagar el 10%, el diezmo levítico. El primero, el segundo y el tercero. Tenemos que superarlo. De hecho, está implícita la idea. Cuando se paga el primer diezmo y el segundo diezmo, se está pagando más del 10% de tus ingresos. Se está pagando más del 10%. Cuando se está diciendo que debes pagar los diezmos de todo, esto implica que tiene que ser más del 10% del bruto de lo que tú generas, de los ingresos brutos que tú generas. Tiene que ser más de eso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo. Estas palabras también son de Jesús. Mateo 23, 23. Para aquellos que dicen que Jesús no ratificó la costumbre de pagar diezmos entre sus discípulos. Mire lo que dice Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Amén. Aquí está el principio ratificado por el mismo Señor Jesús. La costumbre de pagar diezmos está vigente. Ahora, el Señor se dirige a los fariseos. Acuérdate de aquel fariseo que fue al templo. Pagaba diezmo de todo lo que ganaba. Todo lo que ganaba. Ahora, el judío solo estaba obligado a pagar diezmo de lo que cultivaba en el campo. En el campo, de lo que criaba en el campo. No de lo que cultivaba en su casa. Habían judíos que en su casa tenían lo que se llaman sembrado en su casa. Hoy le llamamos a eso huertas domésticas, huertas caseras. El judío a veces practicaba eso. Y los fariseos que lo hacían pagaban el diezmo de eso. Ellos no estaban obligados a pagar el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, ni de ninguna hortaliza casera. Solo el diezmo del campo, pero este judío se jactaba de diezmar de eso. Jesús decía, esto era necesario hacer. O sea, pagar el diezmo, aún hasta de la hortaliza más pequeña, de la especie más pequeña, de la que se cultivaba en la casa, de la que no había que pagar diezmo. Pero dice el Señor, hay un principio que es superior. ¿Cuál? El de la justicia, el de la misericordia y la fe. Nosotros hemos enseñado que pagar diezmos es un mandamiento que tenemos que obedecer, que está vigente. Pero que nosotros como cristianos debíamos pagar el diezmo, más bien es como un principio espiritual. Pagar diezmos es un principio de fe, pagar diezmos es un principio de justicia, pagar diezmos es un principio de misericordia. Así es que, si no queremos obedecer el pagar diezmos por un mandamiento, entonces obedezcámoslo por principio. Por principio. Este diezmo se paga de todo el dinero que genere un ciclo laboral. Este diezmo se debe pagar por todos los cristianos, sean judíos o gentiles. Así es, sean judíos, sean gentiles, los convertidos al Señor Jesús deben pagar diezmos. De todo, como dice la Escritura. Concluimos. Diezmar fielmente es una bendición. Esta es la forma, según el rabinismo judío, de alcanzar las riquezas del reino. Debe ser tomado por todo cristiano, no como un mandamiento, sino como un principio espiritual de reconocimiento al Señor. Esta costumbre era practicada aún por pueblos paganos desde la antigüedad. Para estas culturas, el 10% representaba un mínimo de la totalidad. Cuando José fue nombrado administrador de la hacienda del tesoro en Egipto, él estableció no el 10, sino el 20% del tributo sobre los egipcios, y fue esta estrategia la que preservó a todo el imperio de su extinción. Amén. Dios ha provisto toda la riqueza de su reino para nosotros, y he aquí el secreto para
pasar de su reino estas riquezas para nosotros. Etimológicamente la palabra de Dios revela que si nosotros diezmamos más allá del mandamiento, acercaremos a nuestras vidas la abundancia de las riquezas de su reino. Amén. En la palabra de Dios, ahí en Deuteronomio, donde hemos leído 14, 21 y 22, vamos a volverlo a leer porque quiero fijarme un poquito en la etimología de lo que está allí escrito. La palabra diezmo he explicado que es el vocablo hebreo maser. Maser tiene una raíz, y esa raíz es interesante que se asocia con la palabra osher, que en hebreo es riqueza. Interesante. Osher, riqueza, tiene la misma raíz etimológica en el hebreo que la palabra maser, que es diezmo o diezmar. Vamos a leer este texto interesante porque hemos dicho que en el rabinismo judío, sí, la costumbre de diezmar más allá del 10%, va a acercar las riquezas a tu vida. ¿Por qué? Escuchemos. Deuteronomio 14:22. dice así: Sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla que el campo rinda año tras año. Escuche, dice aquí esta traducción, sin falta. En la Reina Valera de 60 dice es indefectiblemente diezmarás. Esas fueron las traducciones que hicieron estos traductores hispanos. Los tomaron del hebreo. ¿Sí? Los tomaron del hebreo. Quiero aclararte aquí que estas traducciones no son exactamente lo que dice el texto hebreo. En el texto hebreo lo que dice literalmente es diezmar, diezmarás. Diezmar, diezmarás. Los traductores hispanos colocaron de este caso la traducción del siglo XXI, sin falta, diezmarás. Y Reina y Valera tradujeron indefectiblemente diezmarás. Estoy diciendo, los rabinos entendieron por qué esta expresión gramatical está aquí. Es como si fuera una redundancia. Diezmar, diezmarás. Es como si tú leyeras una expresión como esta también, que posiblemente esté en la Biblia. Adorar, adorarás. O servir, servirás. O alabar, alabarás. Parece que fueran redundancias, pero no, el sentido que le dieron a esto los rabinos fue el siguiente. Ellos dicen, cuando tú diezmas, tú lo que haces es colocar una cobertura sobre tus bienes, sobre tu salud, sobre tu vida, sobre tu economía. Pero cuando tú diezmas al doble, diezmar, diezmarás, acercarás la riqueza del reino de Dios a tu vida. Te lo voy a volver a decir. Asher te asher. En el hebreo dice es asher te asher. Diezmar, diezmarás. Ellos dicen, cuando tú diezmas, das el 10%, tú colocas una cobertura. ¿Ve? No te va a hacer falta nada. Una cobertura sobre tu economía, sobre tus bienes. ¿Ve? Sobre tu canasta familiar, sobre tu despensa, sobre tus finanzas. Pero cuando tú diezmas al doble, es decir, superas el 10%, pagas el diezmo no solamente el primero, sino el segundo, el tercero y el cuarto, tú lo que haces es acercar la riqueza, la buena fortuna a tu casa, a tu vida. Nunca la riqueza se alejará de ti. Por eso el llamado, mi amado hermano, es exactamente a hacer lo que dijo Jesús en Mateo 5:20. Si nuestra justicia no es superior, no es mayor que la de los escribas y fariseos, jamás entraremos en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque estamos robando y los ladrones no entran. Quien no paga diezmo es un ladrón. Y los ladrones no entran al reino de los cielos. Digan lo que digan, esto es lo que dice la Biblia. Ahora, una vez más, haga el estudio, compruebe que lo que yo estoy diciendo es verdad o no.
Y dependiendo de eso, usted construya una convicción y adopte una postura personal acerca de esta doctrina bíblica. Voy a orar en esta mañana para que usted esta palabra la ponga por obra, para dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te bendigo y te doy a ti toda la honra, la gloria, la alabanza y las gracias, Señor, por haberme enseñado estas cosas. Gracias, Señor. Yo lo he compartido con tu pueblo, Señor, tal como tú me lo enseñaste. Abre el entendimiento, Señor, abre el corazón de aquellos que han escuchado. Y permite, Señor, que esta palabra corra y sea glorificado tu nombre una vez más. Bendice a todo aquel, Señor, que con generosidad, con amor, oh Dios, siembra en tu obra para el sostenimiento del ministerio, Señor, para el sostenimiento de tu casa. Tus promesas son fieles, tus promesas son eternas, son verdaderas. Señor, y lo que tú has dicho es verdad. Reprendo ahora mismo todo espíritu de malicia, de mentira, todo espíritu herético, contradictor. En el nombre de Jesús le tapo la boca a todos aquellos contradictores por el poder de tu palabra que es verdad. Muchas gracias, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, a ser fiel en la obediencia a este mandamiento. Ayuda, Señor, a todo aquel que cree en ti, a que sea fiel, Señor, a este principio. Y por este principio, Señor, practicado y obedecido en sus vidas, trae las riquezas del cielo a sus vidas. Bendice, Señor, con toda bendición del alto a tu pueblo y en especial a aquellos que son obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.